Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos a escuchar el mensaje de este domingo. Quisiera llevarles a un texto que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Se los quiero leer. Está en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Y dice así: Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Desánimo en el desierto. ¿Se ha sentido usted alguna vez profundamente desanimado, devastadamente desanimado por algo que no haya salido bien? Esperaba lograr algo, pero de repente se viene todo abajo y no logra lo que usted quería, y entonces viene la frustración, viene el desánimo, viene esa especie de inconformidad. Bien, el pueblo de Israel estaba desanimado. Habían sido objeto de menosprecio por parte de los edomitas, quienes no los dejaron pasar de manera directa por su camino y tuvieron que ir a dar una gran vuelta. Y luego llegan a cierto lugar también donde viene la guerra, son hechos prisioneros, aunque al final Dios les da la victoria. Están pasando momentos de dificultad. Pero luego llegan a este lugar, el monte de Hor, camino hacia el Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y dice que el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó porque ya habían caminado bastante, no tenían todos los recursos que ellos quisieran tener, no tenían todas las comodidades que en Egipto habían tenido, no gozaban de todos los placeres que se gozaba en una ciudad, en un ambiente como el de Egipto. Estaban en pleno desierto, pasando calamidades, penurias, pero en medio de todo esto, Dios estaba con ellos, ayudándolos, protegiéndolos. Sin embargo, llega el momento cuando se desaniman, y ese desánimo en el cual se encontraban los condujo a algo peor. En primer lugar, el pueblo de Israel llegó a sentir inconformidad. Es decir, llegó a sentir infelicidad por la vida. No estaban de acuerdo como Dios los tenía. Una persona inconforme es una persona que no está feliz, que no está contenta con lo que tiene. Hay en su ser un sentido de vacío, algo que no logra llenar y no ha aprendido a ser feliz. Una persona inconforme es una persona que no es feliz, que no aprende a ser feliz. Y el problema acá es que Israel estaba ahora con ese desánimo conduciéndose a estar inconforme con Dios. Empiezan a murmurar en contra de Dios, algo grave, porque los había traído desde Egipto, les había provisto todo lo que necesitaban. Claro que no tenían
un vehículo con aire acondicionado, no tenían cuestiones así por el estilo, pero la gracia, el amor y el cuidado de Dios estaba con ellos y era algo por lo que tenían que estar agradecidos, pero no, estaban lamentándose y criticando a Dios, que por qué los tenía en esa situación. Pero no bastaba, también murmuraban en contra de Moisés. ¿Por qué Moisés había dado lugar también para que ellos pasaran esa situación tan difícil? Eso era bastante grave porque se estaban oponiendo y estaban criticando a Dios y estaban criticando el sistema de liderazgo que Dios les había dado. Estaban rebelándose de alguna manera contra el líder que Dios les había puesto para ayudarles. Y eso constituye, pues, obviamente, un pecado. Una persona desanimada es una persona que no puede tomar decisiones sabias muy acertadas. Cuando hay una persona que está desanimada, nosotros somos llamados a ayudarle, a apoyarle, a darle palabras de ánimo. Es posible que hoy en este tiempo hayan personas muy desanimadas y nos corresponde a los cristianos tener que darles palabras de consuelo y de fortaleza en estos momentos difíciles. Pero lo que no debe de hacer un cristiano es buscar refugio en personas que estén desanimadas, porque se van a poner a llorar juntos, a lamentarse juntos y a decir que nos entierren juntos, en fin, va a ser una cuestión de no edificación mutua. Busque usted personas que estén en buen estado de ánimo, que estén en una buena comunión con Dios, porque el hecho de que estaban desanimados era porque había una mala relación con Dios. Una persona que está debidamente relacionada con Dios, que no le falta su comunión con Dios. Le podrán hacer falta 1000 cosas alrededor, pero tiene algo esencial. Tiene a Dios en su vida. Y esa es una motivación grande para poder sentir agrado por lo que tiene y no tanto por lo que no tiene. Así es de que Israel estaba molesto con Dios, estaba molesto con Moisés, con las bendiciones que Dios le había dado, específicamente con la comida. Aquí nuestros ojos solamente ven este pan liviano, hacia el maná que les llegaba y que les llegaba del cielo y era como hojuelas, dice la Biblia, que eran agradables por lo visto. Y eso llenaba todas las expectativas de su nutrición diaria. Era como para agradecerle a Dios de que en medio del desierto, del calor, de la arena y del frío de la noche, tuvieran siempre su comida. Bien, esas son actitudes que el cristiano no debe de imitar, porque la Biblia nos enseña que debemos de dar gracias a Dios en todo. Debemos darle gracias a Dios aún por las cosas que no tenemos. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por lo que podemos disfrutar, por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Es decir, hay mucho que agradecerle a Dios por el pan de cada día. En estos tiempos que vivimos, es muy fácil que cualquier persona se desanime, pero yo le digo a usted, no se desanime. Mantenga siempre una actitud positiva, porque usted es hijo de un Dios todopoderoso. Israel cometió un error, se desanimó, y en ese desánimo lo llevó a murmurar contra Dios, contra Moisés, y contra sus bendiciones, en vez de darle gracias a Dios. Eso lo llevó a una situación difícil, lo condujo a que el juicio de Dios viniera en contra del pueblo de Israel, porque era un pecado el estar en contra de Dios, era un pecado estar en contra del líder, era un pecado el estar renegando por las bendiciones que Dios les había dado, como que no era suficiente, que querían más. Y claro, Dios ya les había prometido toda la tierra de Canaán y era momento de ser feliz con lo que tenían. Bien, el pecado siempre va a acarrear un juicio de Dios. No se trata si va a venir
ahora o vendrá después. El asunto es que la paga del pecado es la muerte. Y quien está desobedeciendo a Dios y quien tiene una actitud contraria a Dios, el juicio de Dios, tarde o temprano, le va a alcanzar. Hoy algunos preguntan, ¿será esto que está sucediendo en el mundo un juicio de Dios? Es más, algunos se atreven a hablar por los diferentes medios hoy y estar culpando a Dios, más o menos así como lo que está sucediendo y esta pandemia o epidemia, lo que está pasando, eso es lo que Dios ha enviado. Y no cometamos ese error. No caigamos en ese error de dejar a Dios mal parado. Dios no está enviando esto. Dios no está enviando un juicio al mundo ahora mismo. La Biblia dice que un día Dios enviará sus juicios sobre la tierra, pero no es hoy. Hoy Dios tiene sus manos extendidas para rescatar, para ayudar, para salvar a las personas. Entonces, lo que hoy está sucediendo es un descuido humano. Es una actitud que en algún momento dado, una acción que no salió bien. Dios no nos ha mandado a comer culebras, a comer murciélagos, a comer ratas. Dios no nos ha mandado a hacer muchas cosas que el ser humano hoy en día hace. Y el ser humano lo hace y obviamente viola los principios y las leyes que Dios tiene en el universo. Camine usted en una casa de 3, 4 niveles por la orilla y usted está desafiando la ley de la gravedad. Si se cae no va a ser culpa de Dios, será culpa suya, será culpa de nosotros. Dios no está juzgando al mundo en el sentido de estar enviando un juicio donde multitudes están muriendo. Dios sí permite estas cosas. Dios permite que el ser humano se dé cuenta que no es suficiente para controlar todo este universo y así pueda reconocer que en Él sí hay esperanza y fortaleza suficiente para darle rumbo correcto a la vida. Así es de que el pueblo de Israel sí recibe un juicio específicamente, pero no lo está recibiendo el mundo hoy en día. No le echemos la culpa a Dios por lo que hoy está pasando. No dejemos mal a Dios por esto. Cuando hace erupción un volcán, dice, miren lo que Dios nos envió. Cuando hay inundaciones, dice, miren lo que Dios está haciendo. No confundamos las cosas. Un día Dios enviará un juicio por el pecado del mundo. Pero hoy el Padre ha enviado a Jesucristo para que se predique por todos lados. Y lo que está sucediendo debe de ser un llamado de atención para que el ser humano se dé cuenta que en Dios y que solamente en Jesucristo, su Hijo, podemos obtener la solución a los problemas del mundo de una manera efectiva y eficaz. Entonces, las serpientes llegan al pueblo de Israel y empiezan a morderlos y a ocasionar toda una mortandad como un juicio específico a su pueblo. Cuando eso sucede, entonces viene algo importante. Viene un arrepentimiento. Dios envió ese juicio para que hubiera un arrepentimiento. Era la manera. Y el pueblo de Israel se arrepiente. Buscan a Moisés, van con él, hemos pecado contra ti, discúlpanos, ora por nosotros. Moisés ora y ¿saben qué sucede? Dios escucha la oración de Moisés y Dios ve el arrepentimiento del pueblo. Cuando el ser humano se arrepiente, Dios lo perdona. Es la condición para que Dios perdone al pecador. Que haya arrepentimiento, que haya un cambio de rumbo en la vida del ser humano. Dios manda a Moisés a erigir una serpiente ardiente en un asta. Y todos los que le miran, con solo verla, son salvos. El solo ver le daba vida a cualquiera que era mordido. Jesús hizo referencia a este acontecimiento en su ministerio terrenal.
y habló de algo similar a eso que iba a suceder con él. Jesús les dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de su obra expiatoria, hablando de su obra salvífica en la cruz del Calvario. Ahora bien, la serpiente no es un símbolo de Jesucristo. La serpiente es un símbolo del pecado sobre Jesucristo. Porque si no caeríamos en el error postrero del pueblo de Israel, que después estaban adorando la serpiente, y lo que hizo Moisés fue mandarla a quemar, hacerla ceniza, y se la dio a beber todavía a ellos. Jesucristo nos habla que la salvación viene de Él y que esa serpiente simboliza todo el peso del pecado que cayó sobre Jesucristo y que por causa de nosotros se hizo pecado para librarnos de la condenación y para librarnos de toda consecuencia pecaminosa. Y así como el pueblo de Israel fue perdonado, fue justificado, fue santificado cuando se arrepintió y fueron libres de aquella peste, hoy en día también cualquier persona, cualquier ser humano, hombre o mujer, que reconozca su pecado, que acepte que no está viviendo bien delante de Dios y le busca, va a recibir también la ayuda, va a recibir el perdón de sus pecados, va a recibir la vida eterna. La salvación siempre vendrá de Jesucristo. Ya no de una asta, ya no de la figura de una serpiente ni de ninguna otra figura, únicamente de Jesucristo. Así de que démosle gracias a Dios. Aún en medio de la situación difícil en la que nos encontremos, no nos cansemos de decirle gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Aún en medio de estas dificultades que el mundo vive, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este riesgo en el que constantemente estamos, ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre y a vivir una vida agradecida, que se traduzca en una vida de obediencia a la palabra de Dios y a una vida de comunión constante a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Hoy los invito para que oremos y le demos gracias a Dios por lo que Él es para nosotros y lo que Él hará también. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, llego a tu presencia juntamente con todos los hermanos y amigos que me escuchan para decirte de que estamos muy agradecidos, Señor, por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos. Es posible que no tengamos todas las cosas y todos los bienes que quisiéramos y anheláramos tener, pero te damos gracias porque teniéndote a ti en el corazón, es lo esencial y es lo principal de la vida, y lo demás puede venir por añadidura. Gracias porque en medio de esta crisis mundial podemos sentir tu paz y las promesas, Señor, de que nunca nos vas a dejar solos. Ayúdanos a darte gracias por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, y hacer y aprender a ser felices en todo momento, por medio de la dirección y del poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme y les espero en una próxima oportunidad. Fue una bendición, un verdadero gusto poder estar con ustedes en la intimidad de su hogar. Una vez más con ustedes estuvo Jorge López Escobar. Hasta pronto y bendiciones para toda su familia.